Hola campeón, ¿cómo andás? Continuamos con la serie de ajedrez, planes del medio juego en ajedrez y hoy vamos a ver el ejemplo número 2. Como siempre te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumás a mi lista de difusión para recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, esta es una partida del entrenador Rivas que va de blancas y te sugiero que detengas el video y que pienses unos 5 minutos más o menos jugarías en esta posición siendo las blancas y después te voy a dar una serie de ideas y te voy a pedir de nuevo que pienses en la posición en base a lo que te diga. Bueno, acá hay varias continuaciones para el blanco. Ejemplo, una de las continuaciones podría ser el plan A, llevar el rey hacia el centro. En general, lo que va a buscar con este plan el blanco es de alguna manera minar este centro de peones. Pero primero va a activar el rey, algo que habíamos visto en el final, es activar siempre el rey. Entonces, antes de minar este potente centro, primero activa el rey. Hay que decir que las blancas tenían la dama en D4 y las negras jugaron E5 y las blancas consintieron el cambio jugando dama por E5, F por E5, es decir, buscaron este centro porque pensaban que iban a tener posibilidades de sacar ventaja. Entonces, con el plan A sería rey E2, a lo que podría seguir, por ejemplo, torre B8 y una vez que se movió la torre, ahora jugar E4, ya que queda sin defensa la torre de D7, a lo que puede seguir D4, torre por C4, torre por B2, torre D2, torre por D2, rey por D2, a lo que podría el blanco seguir con torre A4 y torre A5, atacando los peones de A7 y D5, buscar una ruptura en F4, como se suele decir, una palanca de peón para minar también el centro, y acá el blanco conservaría una ventaja. Otro plan podría ser el plan B, es jugar B3, las blancas se desentienden un poco del potente centro, tratan de minarlo, pero no les da tanta importancia. Juega B3, a lo que puede seguir C por B3, A por B3, rey F7, torre A2, torre B8, torre D3, torre B6, torre A5, rey E6, rey E2, con planes como E4 o F4 para minar el centro. Y si, por ejemplo, el negro jugara D4, puede seguir E por D4, por D4, sí, torre por D4, el blanco queda con ventaja con torre E3. Y ante por D4 puede seguir F4, rey F6, F3. Y el blanco también conservaría una pequeña ventaja. Este sería el plan B. Y el plan C sería minar directamente el centro con E4, a lo que puede seguir D por E4, torre por D7, torre por D7, torre por C4. Acá obviamente se va a activar la torre negra con torre D2, pero puede seguir torre por E4, torre por B2, torre A4, torre B7, torre A5, donde el blanco también tendría ventaja. Bueno, teniendo en cuenta los tres planes, plan A, B y C, sugiero que pienses cuáles de esos tres planes elegirías y, bueno, que sería lo que estarías jugando en la partida, ¿no? Si estuvieras ante esta posición. Bueno, vamos a evaluar cada uno de los planes. El plan B de B3 no ayuda en la dirección de minar el centro de peones, que es lo que tiene que buscar el blanco, una ruptura central. Entonces, como no va en esta dirección, es el más débil de los planes que vimos. El plan A de jugar rey E2 es mejor que obviamente el plan de B3, pero es difícil sacar una ventaja importante por varios motivos. Queda el peón pasado del negro, si bien la torre blanca va a ser más activa, siempre va a tener que estar el rey pendiente de este peón, por lo cual el rey no se va a poder activar mucho
y tienen compensación las negras. Es difícil sacar ventaja. El plan de, como vimos de B3, acá vemos que las piezas negras son muy activas, el rey está centralizado, la torre de 7 puede tomar un rol más pasivo, más activo atacando. Tiene mucho contrajuego. Una de las cuestiones fundamentales en el final es evitar el contrajuego del rival. Y el plan, por lejos el mejor, es directamente E4. Obviamente que si el negro juega D4, torre por C4 y el blanco gana un peón limpio, ¿no? Acá hay otros planes que no mencioné, particularmente un plan más que podría ser F4, con la misma idea de minar el centro de peones, pero luego de una jugada como E por F y rey F7, el rey negro se puede activar. Nos queda un peón débil que puede ser atacado luego con G5 y en caso de que se defienda con G3, se cambian los peones y queda en F4. Y si no, el blanco no sacó ninguna ventaja. Entonces directamente ni mencioné ese plan, pero es un plan que podría haber sido jugado. El más fuerte por lejos, como te digo, es E4. Bueno, en la partida el negro jugó D por E4, lo que siguió torre por D7, torre por D7, torre por C4, torre D2, torre por E4, torre B2, torre A4. Acá esto es algo fundamental. Lo ideal es no cambiar. Por ejemplo, acá el blanco podría capturar en E5 y el negro capturar en E2. No hay que cambiar los peones. Hay que tratar de conservarlos. El peón de E5 es una debilidad, entonces hay que defender el peón de A2 y de paso atacamos el de A7. Acá el negro jugó torre B7, si hubiese jugado por ejemplo rey F7 podría seguir torre por A7, rey F6 y A4 con el plan básico de llevar la torre a A8, avanzar el peón a A7 y como el negro se tiene que quedar la torre en A2 atacando el peón de A7 porque la amenaza es rey jaque, torre jaque, perdón, y avanzamos a E8. Que tiene que quedar el rey en F7 o en G6 cubriéndose con el peón. Pero el plan básico una vez que tenemos el peón en A7 y la torre en A8, llevar el rey a B1 y una vez que se mueva la torre, avanzar el rey por la columna B. Obviamente que si se corre de la columna A, como te digo, sigue el jaque y corona el blanco, entonces tiene que quedarse la torre en la columna A. El rey va hasta B5, C6, D6 y se captura el peón de E5. Ese es el plan básico y debería ganarse el peón de E5 con una buena técnica. Entonces, obviamente que no entrega el peón al negro, sino que lo defiende. Sigue torre A7, torre E7, sí, rey F7, torre A6, cortando al rey. No torre por E5 porque se activa la torre negra y ante estas jugadas, el blanco tiene que entregar el peón de A2 para evitar las tablas por repetición. Y si torre A1, G5 y las negras le van a activar el rey. La torre negra está muy activa, cortando al rey blanco. Esto es una posición equilibrada, aunque el negro tenga un peón de menos. Pero acá se defendió el negro, torre 7, y el blanco puede combinar la acción, y esta es la gran ventaja de este plan, de la torre, que ataca al peón de A7 y el D5, con el rey, que se va a centralizar, y el blanco no tiene debilidades, el negro no está activo, queda pasivo, no tiene el peón pasado que veíamos en las otras continuaciones, y aparte otra cuestión fundamental es que con una sola torre el negro le va a costar conseguir contrajuego, cosa que si se hubiesen conservado las dos torres, el negro tenía posibilidades de crear contrajuego con la segunda torre, aunque una sí quede pasiva. Entonces, con una sola torre, las piezas más activas del blanco, el rey centralizado, el blanco tiene una clara ventaja. Siguió rey F7, torre A6, fundamental evitar el contrajuego del rival y que se active el rey, cortando la torre con A6, dejando a la torre pasiva defendiendo el peón de A7. Rey E8, rey E3, rey D8, las negras no pueden conservar el peón, por ejemplo si hubiesen jugado rey F7, rey E4, H5, por ejemplo, H4, G6, G3, rey G7, torre A5, atacando ambos peones de A7 y E5,
Y ante rey F6, F3 y el negro queda en subsuan. Esto también es fundamental tenerlo en cuenta. Vos pensá en esta posición. Uno tiene que pensar, bueno, si acá jugaría el negro, ¿qué movería? Prácticamente no puede mover nada, porque el mueva lo que mueva pierde. Si la torre se corre de la columna E, el blanco gana el peón negro. Obviamente que primero hay que hacer jaque, ¿no? Porque si, por ejemplo, si se jugara una cosa por el... Bueno, acá juega el blanco. Pero si se jugara, como vemos, F3, lo que se jugó en la partida, ante torre B7 no se puede hacer esto por el jaque. Y el blanco queda perdido ahora, pero primero hay que hacer el jaque y recién se come el peón. Pero para encontrar una jugada como F3, uno tiene que pensar, bueno, ¿qué jugaría en esta posición? Si se mueve el rey, se captura con la torre. Si la torre, por ejemplo, se jugara a E6, se cae el peón de A7. Si se juega a G5, se captura y luego el peón de 5. El negro no puede mover nada, está en subsuan. Entonces se hace una jugada simple para pasar el turno, o se podría, incluso llegado a la situación, triangular con el rey. Pero lo ideal, acá, si uno triangula con el rey, el negro sigue manteniendo la defensa o puede jugar de forma activa. Entonces con F3 pierde todas las posibilidades. Y ante torre B7, torre A6, como te digo, no podemos capturar con E5 porque viene el jaque y perdemos la torre. Torre A6 y se cae el peón de E5. Entonces el negro, al ver que no puede conservar el peón de E5, juega rey D8, rey E4, rey C8, torre A5. Y acá las blancas están ganadas, van a capturar el peón de E5 y va a seguir el plan típico de avanzar los peones del flanco de rey, llevar el peón hasta A6. Y acá las negras luego no jugaron bien y facilitaron la tarea del blanco. Siguió torre B7, torre E5. En principio esto está bien, el rey defiende el peón y se va a activar la torre. Torre C7, rey D3, hay que evitar el contrajuego. El rey cubre la casilla C2, torre D7, rey C3, rey B6, F4, torre C7, rey B3, torre D7, torre E2, de nuevo defendiendo la casilla de 2 para evitar la penetración de la torre. Torre F7, G3, torre F6, C4, rey C6. Y acá se olvidaron de defender el peón de A7. Entonces acá abandonaron las negras contra torre E7 porque se pierde uno de los peones. Si, por ejemplo, las negras jugaran G5 tratando de por lo menos ganar en F4 el peón, sigue torre por A7, amenaza torre A6 ganando torre, ¿no? Rey B6, F por G5, H por G5, torre G7, por ejemplo torre H6, torre por G5, torre por jaque, y acá las blancas están claramente ganadas, imposible detener este peón sin sacrificar la torre, el rey está alejado, así que está claramente ganado y muy fácil para el blanco en esta posición. Bueno, campeón, espero que te haya gustado el video. Como siempre, te recuerdo que te suscribas a mi canal dándole clic al botón rojo que está ahí abajo. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.